Bienvenidos, señoras y señores, a este encuentro digital que el Museo Casa Botines Gaudí organiza con ocasión del Día Internacional de los Museos 2021, un acontecimiento que venimos celebrando a lo largo de toda esta semana que compartimos con todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube y de las redes sociales para conversar, para charlar, para dialogar en torno a algunas de las cuestiones que el Consejo Internacional de los Museos nos sugería como propuestas de reflexión y de debate en torno a los grandes retos a los que las instituciones museísticas tienen que hacer frente, especialmente en un contexto inusitadamente duro, el resultante de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, que ha provocado en todo el mundo un auténtico desastre en todos los órdenes, pero que se ha hecho sentir con especial dureza en el ámbito cultural, en las gentes de la cultura, no solo de los museos, de cualquier orden, con el cierre de las instalaciones, con el parón absoluto de actividad de carácter artístico o cultural y con la necesidad para muchas de estas instituciones de redefinirse, de reformularse, de identificar nuevas soluciones para conectar con los públicos, para de alguna forma replantear lo que la museología tiene que hacer en este nuevo contexto y ya pues bien rebasado el umbral del siglo XXI. Hoy además con un tinte local porque hemos querido concitar a algunas de las principales instituciones museísticas con las que cuenta la ciudad de León, una ciudad de museos que tiene muchos e importantes museos como los que hoy nos acompañan y con estas profesionales que viven el día a día de las instituciones museísticas y en su cabeza pues están muchas de estas cuestiones que yo he ido perfilando en estos minutos introductorios. Así es que bajo este título, El futuro de los museos en la ciudad de León, comenzamos este encuentro virtual en el canal de Casa Botines en YouTube y en las redes sociales, dando la bienvenida a nuestras invitadas. Vamos a comenzar por Patricia Centeno, que es la directora de un museo pues muy especial para nosotros porque comparte la temática derivada del contexto histórico y también la vecindad, porque estamos pues muy cerquita. El Museo Sierra Pamblé, el Museo de la Fundación Sierra Pamblé. Patricia, bienvenida. Muchas gracias desde la Fundación, desde el Museo, por invitarnos a participar y sí, complementarios totalmente somos. Somos muy colegas, muy colegas, ¿no? Efectivamente, así es y naturalmente pues muchos de los visitantes que llegan a León así lo perciben, ¿no? Pues ese siglo XIX que legó pues construcciones, elementos patrimoniales y también proyectos que ya son museísticos en nuestro caso y que son importantes y referentes en la ciudad y más allá. También está con nosotros Raquel Jaén, que es directora del Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, que bueno, pues indudablemente es uno de los elementos patrimoniales más icónicos, universales de León, del antiguo Reino de León y naturalmente una de las instituciones museísticas de referencia. Raquel, bienvenida. Creo que tenemos el micrófono muteado, ¿verdad, Raquel? Gracias por contar con nosotros, sí. Y bueno, que aunque seamos un museo medieval, no estamos a la Edad Media, así que muchas gracias por contar con nosotros dentro de este grupo. Bueno, tenéis el alma medieval, pero desde luego tenéis la cabeza perfectamente acomodada al siglo XXI y además, bueno, pues vais a ser muy pronto pues una de las grandes novedades o de los grandes revulsivos museísticos con la reforma exhaustiva que está experimentando el espacio que la Real Colegiata dedica a la actividad museística, con un itinerario reformulado, también con una museografía muy espectacular que todos esperamos ver con impaciencia. Pues muchas gracias y bienvenida, Raquel. Gracias. Y también una de las grandes instituciones
museísticas de Castilla y León, España también, la Fundación Siglau para las Artes y el Turismo de Castilla y León promovió en su momento y radicó en la ciudad de León, el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, una referencia en el ámbito de las instituciones museísticas dedicadas al arte contemporáneo, cuya coordinadora general también nos acompaña en esta charla y que es Cristín Guzmán, a la que damos también la bienvenida. Cristín, bienvenida. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Y por último, por jugar en casa, pues la directora de nuestro museo, el Museo Casa Botines Gaudí, que como saben ustedes, pues es el proyecto museístico que promueve fundos en el edificio construido por Antonio Gaudí, que desde hace 2 años pues es un museo, antes era una casa visitable abierta al público y su directora es Noemí Martínez Muceo, a la que también damos la bienvenida, aunque esté en su casa, pero sí lo hacemos a esta casa virtual que es de todos los museos de León y con ese ánimo, con ese espíritu lo hemos planteado. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias y yo aprovecho para agradecerle a todos los que nos están acompañando hoy a esta iniciativa y bueno, intentar que lo que hoy vamos a empezar, esta mesa redonda, que tenga en el tiempo y en los años que se siga haciendo y que sigamos poniendo puntos en común de nuestras instituciones para seguir avanzando conjuntamente. Sí, sin duda eso es muy, muy positivo. Precisamente antes de conectar lo estábamos hablando. Bueno, pues la primera pregunta, si os parece, una ronda rápida, es el informe, el balance de situación. ¿Cómo estáis en vuestros respectivos museos y cuál es la situación tras este ya año largo, 14, 15 meses de situación pandémica en España, en todo el mundo, con el cierre o al menos con alteraciones muy significativas en el funcionamiento de todos los museos? Pues comenzamos, si queréis, en orden inverso a las de las presentaciones. Comenzamos con Noemí y la Casa Botines. Bueno, pues nosotros estamos reformando la exposición. Creo que nos ha pasado a todos un poco que en el momento que nos vimos obligados a cerrar y a parar nuestra actividad y vimos que se iba a prolongar en el tiempo, porque creo que al principio todos pensamos que iba a ser un poco más corto, el trabajo que hemos hecho es repensar nuestras exposiciones y nuestro discurso y estamos en ello. Estamos repensando, rehaciendo y reformulando para estar preparados para la apertura que esperamos que sea en breve, ya cara al veranito, que podamos abrir nuestras puertas y eso con las instalaciones intentando adecuarlas a la nueva situación sanitaria, aunque la verdad es que los museos ya estaban preparados en sí mismos para estas situaciones, porque bueno, en un museo no se toca nada y en la ciudad de León grandes masificaciones nunca ha habido dentro de los museos, aunque sí que son muy visitados. Entonces, bueno, estamos intentando adecuar tanto la exposición como las instalaciones para que la reapertura sea lo más exitosa posible. Entonces, eso es el punto exacto en el que estamos ahora. ¿Pero hay ya una fecha concreta? La fecha está en la primera semana de junio. Ya en breve daremos el día exacto, pero bueno, la primera semana de junio ya abriremos nuestras puertas. Muy bien. Muchas ganas tenemos de otra vez estar compartiendo nuestro espacio con los leoneses y con la gente de fuera de León. Sin duda. Cristín, ¿cómo habéis vivido este año? ¿Cuál es la situación del museo? Un museo, por cierto, que desde el verano está de forma ininterrumpida abierto al público. Sí. Bueno, el MUSAC a lo largo de la historia ya ha sufrido otra crisis, la crisis económica de 2009 ha sido también una experiencia para nosotros que hemos pasado de tener grandes presupuestos a tener muy drásticos a nivel de la propia estructura del museo, a su personal y a su programación. Pero obviamente las consecuencias de la pandemia son otras. Ha supuesto realmente un punto de inflexión. Nos ha obligado a repensar muchas cosas. Por ejemplo, nuestra propia naturaleza como museo, nuestro
papel en la sociedad actual y el papel en nuestro papel en la ciudad de León. También nuestra relación con los públicos, ¿no? Entonces, en este tiempo hemos pensado y reflexionado en muchas cosas, ¿no? Como cuestiones como cómo compensar la inversión que estamos haciendo para un público más reducido, cómo compaginar ahora una programación híbrida que tiene que ver lo digital con lo presencial, cómo poder ofrecer una experiencia museística virtual, cómo pensar en estrategias de comunicación y de mediación, y incluso en la propia programación nuestra, ¿no? ¿Qué tipo de exposiciones y actividades podemos ofrecer a raíz de esta situación? Entonces, todo eso es lo que hemos estado repensando y a lo mejor, pues, a partir de estas experiencias puede que haya cambios en nuestra forma de trabajar y en la programación del MUSAC. Raquel, en San Isidoro, un museo cerrado, no ya por la pandemia que también, sino por la intervención a la que antes hacíamos referencia en el museo y en distintas dependencias de la Basílica. Pues sí, la verdad es que yo aquí os voy a aportar un punto de humor porque nosotros habíamos empezado la rehabilitación del museo con anterioridad a la pandemia y lo que ocurrió es que después de batirnos el cobre duramente para mantener el museo abierto mientras duraran las obras, porque es una obra de rehabilitación bastante complicada, sabéis que bueno, tenía una duración mínima de un año, año y medio, teníamos que cambiar la entrada del museo, la recepción de visitantes, todo, la estructura, cómo hacíamos las visitas, todo. Después de adaptarlo todo, tuvimos que cerrar. Entonces, bueno, esto es un claro ejemplo de que planeas una cuestión y luego la vida te lleva por otro sitio. Así que, bueno, ha sido un tema un tanto curioso para nosotros. Y, bueno, sí que nos hemos tenido que adaptar en el tiempo que estuvimos abriendo, ¿no? Como todos vosotros, ¿no? Durante el verano hasta el mes de octubre. Pues eliminando nuestras visitas guiadas, porque bueno, el límite de visitantes era 5 personas, estaba muy complicado, tuvimos que meter códigos BIDI, códigos QR, como os ha sucedido a vosotros. Y bueno, la previsión que tenemos, como decía Noemí también, nosotros, igual que Gaudí, pues tenemos la misma intención de abrir, ¿no? La primera semana de junio, por lo menos el primer fin de semana de junio. Así que ahí creo que nos uniremos todos. Y bueno, respecto a los cambios, si queréis hablamos un poco más lentamente todos, ¿no? Tampoco sí, quiero... claro, por supuesto. Estamos francamente muy expectantes respecto a esas novedades, tan expectantes como vosotros ilusionados, supongo. Sí, por supuesto. Y bueno, nuestra intención también desde aquí, ahora que estamos un poco todos, quiero decir que esperamos que nuestra rehabilitación y nuestra ampliación de espacio museístico, ¿no? De 1.000 metros a casi 3.000, pues sirva un poco como de reclamo, ¿no? Para que la gente venga a la ciudad, pero nuestra intención es hacer ciudad con vosotros. Porque creo que entre todos podemos competir a nivel internacional de forma muy potente. Yo creo que tenemos un potencial que ya lo quisieran muchas ciudades. Sin duda, eso tenemos que proclamarlo con total absoluta rotundidad porque estamos hablando y faltan algunas instituciones museísticas que no han podido acompañarnos, que indudablemente también representan o complementan la oferta aquí representada hasta niveles en cuanto a calidad y a diversidad que son difíciles de encontrar en una capital de provincias como puede ser León, cuya historia y naturalmente otros elementos que convergen en el atractivo turístico, como la gastronomía, la riqueza y la diversidad paisajística, pues nos convierten en un destino extraordinario y hablando, obviamente, ya de turismo cultural, pues cada vez, bueno, pues con más y mejores atractivos, ¿no? En breve también se sumará el Museo Diocesano y de la Semana Santa. Patricia Centeno y el Museo Sierra Pamble, que ya nos adelantaba que han pues, aprovechado también para las tareas de intendencia y de logística tan tradicionalmente desatendidas, ¿verdad? Pues cuéntanos, ¿cómo ha transcurrido este año, Patricia, y cuáles son las previsiones de reapertura? Bueno, después de la incertidumbre, ¿no?, que señalaba Noemí al comienzo de cuánto iba a durar esta situación,
bueno, pues ya se decidió pues replantear todos los trabajos que habían estado relegados en el museo, en la fundación. Bueno, para los que nos vean y no nos conozcan mucho, somos una institución de pequeñas dimensiones, no tiene mucho personal y bueno, yo en mi caso como técnico del museo, pues gran parte de mi trabajo antes de esta pandemia era también atender al público visitante, ¿no? Entonces, pues no se podían atender todas esas cosas importantes que se dejan relegadas, pero bueno, que hay que atender primero al visitante. Así que bueno, pues hemos aprovechado pues, todo este tiempo para trabajar en las instalaciones. Bueno, para la gente que no los conozca, en la Fundación también hay un archivo estupendo, una biblioteca estupenda y bueno, pues se ha intentado mejorar todas esas instalaciones. Y bueno, creo que es común en todos nosotros el despegue de las redes sociales como medio para comunicarnos con nuestro público y con nuestro no público. En el caso de la Fundación, bueno, nos estaban aprovechando, yo creo, en gran medida, ¿no? Pues porque los pocos que somos tenemos que atender muchos otros frentes abiertos y, bueno, si algo bueno ha traído toda esta desgraciada y complicada situación de la pandemia, es que, bueno, pues a través de las redes sociales hemos podido seguir comunicándonos con todo el mundo. Por ejemplo, bueno, quiero señalar también un proyecto que ha realizado mi compañera Luisa Traseira en la biblioteca. Este año se cumple 100 años de la Biblioteca Azcárate y ha hecho un proyecto, yo creo, muy interesante, pues invitando a gente a compartir, ¿no?, esa celebración. Y bueno, muy interesante las redes sociales, ¿no? Importantes, yo creo que para todos. Sí. Todos de alguna forma hemos tenido que reinventarlo, ¿no? Yo os lanzo una pregunta. Indudablemente la incertidumbre que surgió en los primeros momentos, en esos primeros estadios tras la declaración del estado de alarma, bueno, pues a todos nos abocó a una situación de gestionar el cambio, ¿no? De tener que cambiar, de tener que transformarnos, de tener que adaptarnos y vernos abocados a un proceso que iba a veces desde lo intelectual, en el sentido de replantearse, hasta lo logístico, organizativo, de ver qué es lo que uno puede hacer con el museo cerrado. ¿Cómo creéis que se ha hecho ese proceso y qué creéis o qué habéis echado en falta a lo largo de este año? La verdad es que las primeras semanas creo que para todos fueron muy difíciles. Lo primero porque nos tuvimos que alejar de la institución, del edificio en el que estábamos y dejar las colecciones atrás de alguna manera, que yo creo que eso fue un poco difícil para todo el mundo, el no poder estar diariamente dentro del museo, de los almacenes, de los espacios que habitualmente ocupamos y tener que dejar atrás todo para estar en casa sin saber muy bien cómo quedaban, sabías cómo estaban las cosas, pero bueno, sin ese contacto diario que te permite saber que está todo bien. Yo creo que ese sentimiento creo que lo tuvimos todos al principio un poco de, bueno, lo dejo ahí atrás, ¿qué estará pasando dentro de mi edificio mientras yo estoy en casa? Una vez que vimos que se iba a prolongar, nosotros aquí desde Casa Botines empezamos con las redes sociales, que era la única manera y fue un doble salvamento, yo creo. Por una parte, para el trabajador, porque nos obligó a seguir activos y a seguir haciendo una serie de cosas que estaban vinculadas a nuestras colecciones y a seguir trabajando desde casa de una manera muy activa. Y por otra parte, creo que proporcionábamos al ciudadano también una manera de evadirse de la situación que estaban viviendo. Nos obligó a ponernos al día en algo que sí que teníamos ahí, pero que yo creo que tampoco estábamos usando adecuadamente, sino que, bueno, lo teníamos como una cosa a mayores y, bueno, le dejabas el tiempo que tenías libre, pues se lo dedicabas a las redes sociales, pero es verdad que en nuestro caso no estábamos plenamente volcados en ellas, sí que éramos activos, pero no estábamos plenamente volcados. Y vimos que nos podíamos volcar y lo efectivo que era el volcarse en las redes sociales. Y a partir de ahí hemos visto lo necesario que es también estar presente y cómo somos capaces de llegar a cualquier parte del mundo, que lo sabíamos, pero efectivamente no lo habíamos comprobado, yo creo, de primera mano, que podíamos llegar a todo el mundo. Y además, yo creo que nos ha servido para comprobar que iniciativas como la que estamos haciendo hoy, de hacer una charla que antes nunca la habríamos planteado, siempre habíamos planteado la presencialidad,
con lo que conlleva, que a veces pues, la presencialidad conlleva que hay un número limitado de personas que pueden acudir por sus agendas, por la distancia a la que se encuentran, y de repente nos hemos dado cuenta que podemos hacer 1000 actividades más con una presencia muchísimo mayor, que yo creo que es una de las cosas que han llegado para quedarse y que es una de las mejores cosas que han traído, y es que nos hemos acostumbrado a hacer actividades en la red, que antes pues no estábamos acostumbrados a hacerlo. Incluso ahora mismo a hacerlas de las dos maneras, una parte presencial y una parte a distancia. Y también pues a sacar del museo parte de las cosas para presentárselas a la gente en el exterior. Yo creo que es lo positivo que hemos podido sacar de la pandemia y que fue lo primero que hicimos cuando nos quedamos en casa, que fue acudir a las redes sociales y a Internet para comunicarnos con los demás. Creo que es lo más positivo que pasó y lo que se va a quedar en el futuro. Y después eso fue el primer momento. Y lo que los antiguos llaman hacer de la necesidad virtud, claro. Exactamente, hacer de la necesidad virtud. Y después el repensar, que creo que lo hemos dicho todos en el inicio, el repensar la institución, nuestro papel, cómo nos presentamos ante la sociedad, sobre todo a la más cercana, ver, yo creo que a nosotros nos ha servido mucho para reflexionar cuánto dependemos de la gente no local y a lo mejor la necesidad de volcarnos un poco más en lo local y sin olvidar a lo que no es local, pero acercarnos un poquito más a lo local y apreciar un poco más el público cercano, los colegios, los institutos, todos estos que nos venían nos llenaban el museo en invierno en esos meses tan duros y que de repente ya no los tenemos cerca. Entonces creo que esa labor de repensar ha sido también una cosa bastante positiva que el devenir del día a diario nunca nos habría permitido hacer. ¿Chicas? Sí, en nuestro caso, a nivel interno hemos sido un poco más previsores, porque como ya se intuía que algo iba a pasar, entonces hemos preparado una semana antes del cierre la conexión en remoto para que el personal pudiese trabajar desde casa. Entonces, era una de las primeras cosas que hemos hecho, aunque sí que tuvimos también dificultad porque había gente sin ordenador propio o gente con mala conexión de wifi, entonces todos esos problemas técnicos nos han acompañado en las primeras semanas. Luego, no todos los trabajos se podían hacer a nivel virtual. Hay gente que trabaja con públicos, hay gente que tiene coordinaciones de actividades. Hacer una de aquellas, lo que llamamos trabajos de fondo, ¿no? Cosas que no hemos podido realizar en todos esos años. Por ejemplo, hacer un archivo de toda la documentación pasada, digitalizar cosas, hacer fichas de la colección. Bueno, había muchas tareas, ¿no? Revisar la página web, que al final de este tiempo sí que nos ha servido para realizar esas cosas, sobre todo para gente que antes se dedicaba más directamente a los públicos, pues eso al final es un trabajo que al final hemos conseguido hacer. Si no fuera por el confinamiento, quizás todavía seguiríamos ahí con muchas cosas pendientes. Bueno, de alguna forma creo que tras esta análisis en perspectiva de este periodo pandémico, está claro que indudablemente pues hay cosas positivas, ¿no? Hay cosas que la pandemia nos ha dejado. Y también yo creo que de alguna forma ha permitido poner en valor las instituciones museísticas en los públicos más próximos, ¿no? Porque todos tenemos claro, seguro, nuestro target, el mix de visitante internacional, nacional, conocemos muy bien las procedencias, pero a lo largo de todo este tiempo, pues muchas personas han redescubierto, o en algunos casos hasta descubierto los museos de proximidad, ¿no? Los que están cerca de ellos. Y creo que esta también es una oportunidad, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para incidir más también en los públicos locales, no solo en
en los turistas, que de alguna forma los museos siempre estamos como muy, no sé si decir obsesionados, pero desde luego sí muy centrados con los visitantes que proceden de otras latitudes, bien de otras ciudades, otras provincias, otros países, y pensar también más en el público local. Patricia. Sí. Bueno, en nuestro caso, respecto a los públicos, yo creo que es un poco diferente el Museo de la Fundación respecto, por ejemplo, al MUSAC, a San Isidoro o a Botines, ¿no? Nosotros trabajamos mucho ya todo el año con el público local. Es más minoritario el público extranjero en nuestro caso, ¿eh? Pero, bueno, lo tenemos que seguir trabajando. Aquí en la Fundación hemos conseguido, por ejemplo, atraer a mucho público local antes de la pandemia a través del alquiler de espacios, ¿no? De la realización de actividades que nada tenían que ver con el museo. Os cuento una anécdota, no me acuerdo exactamente, no me acuerdo qué se celebraba, ¿no? En la fundación, alguna actividad, y oímos que una persona decía, pero esto, ¿cuánto tiempo lleva aquí, no? Y nosotros decíamos, o no sé si íbamos por los 125 años de la fundación, ¿no? Entonces nos llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces pensamos, tenemos que seguir trabajando para que el público local todavía nos conozca, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso, como digo, los públicos de las otras 3 instituciones que están hoy aquí presentes es diferente un poquito a la nuestra, en nuestro caso. Raquel, vosotros durante los meses que estuvisteis abiertos en el verano, ¿notasteis un aumento de la afluencia de público local, de la provincia, de provincias limítrofes en mayor medida? Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros sí que efectivamente nuestra target, como hablabas antes, ¿no? Está enfocada sobre todo al turismo de fuera, ¿no? Lo que intentamos es ser un reclamo para que venga gente pues, de fuera de León, de fuera de Castilla y León o de fuera de España, ¿no? Si me apuráis, un poco destinados al tema peregrinos y, bueno, lo que solemos potenciar. Y efectivamente habíamos dejado un poco abandonados, bueno, los colegios y, bueno, gente del Club de los 60 y que siempre nos visitan fuera de temporada, pero sí que habíamos dejado un poco al público de aquí. Y lo que nos sucedió fue una aventura muy, muy bonita, que cuando abrimos decidimos abrir una semana antes de que se pudiera mover la gente y entrar y salir de nuestra ciudad para que nos visitara la gente de León. Y la verdad es que fue un encuentro muy bonito con la gente de León porque no suele venir al museo. Es lo típico que siempre tienes cerca y que siempre piensas que vas a poder visitar en otro momento, ¿no? A mí me gusta mucho viajar y supongo que todos tendréis esa experiencia, ¿no? De que cuando viajas a algún sitio siempre quieres verlo todo, siempre intentas aprovechar todo el tiempo y lo que tienes cerca parece como que al final no lo valoras porque siempre está ahí. Entonces sí que fue una experiencia muy bonita de gente, pues compañeros, ¿no? Gente que conoces de la ciudad o que te encuentras pues prácticamente todos los días en una ciudad tan pequeña como la nuestra y que igual te contaba que la última vez que vino fue cuando estaba en el colegio. Entonces, sí, yo creo que es un público que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Quizás es culpa nuestra también porque hasta ahora no habíamos podido hacer exposiciones temporales, ¿no? Para que sean cosas diferentes lo que atraiga a la gente o quizá algo que sea más de su interés, ¿no? Quizá escuchar más a ese público que tenemos cerca, a establecer un poco más diálogo y no solo hablar nosotros. Así que ahí entona un poco el mea culpa. Pero sí, ha sido una experiencia bonita en ese sentido. La ICON nos invita a hablar de retos, de desafíos. ¿Cuáles pensáis que son los más inmediatos a los que todos tendremos que hacer frente? Bueno, el primero de todos es abrir, en nuestro caso, sé que el MUSAC está abierto y los museos provinciales están abiertos, pero en el caso de museos más pequeños o museos de instituciones privadas, el primer reto es poder abrir en condiciones de seguridad y a partir de ahora marcar una nueva etapa dentro del devenir de los museos que creo, aunque sinceramente creo que la sociedad se ha marcado con esta situación, creo que también somos de fácil olvidar y que rápidamente vamos a volver en el momento que se pueda a la situación anterior. Pero creo que las instituciones no van a olvidar una nueva manera de trabajar. Y como bien has apuntado, lo de acercarnos a lo local, en nuestro caso es verdad que lo local se nos acercaba mucho más por colegios, el club de mayores, como ha dicho, todas estas asociaciones, instituciones
que se acercaban a nosotros, sobre todo en temporada baja, pero lo que es el público local, la gente que no viene de mano de una institución educativa o una asociación, no se estaba acercando tanto al museo. Y creo que esa manera nueva de pensar en la que nos vamos a acercar más a la gente que está en la ciudad no se va a marchar. También la nueva manera de ver el museo a través de las redes sociales y de las actividades que se pueden desarrollar en un momento como este tampoco se nos va a olvidar. Y creo que esa parte sí que ha venido a sumar algo positivo a las instituciones de los museos. Y por otra parte creo que hemos sido por primera vez plenamente conscientes del valor que tenemos en la sociedad. Es decir, siempre hemos sabido que los museos y la cultura tienen un gran valor en la sociedad, pero creo que por primera vez, tanto nosotros como la sociedad, ha sido consciente del valor que tiene para el ser humano el arte, los museos, la cultura en general y lo necesario que es para seguir sobreviviendo y seguir avanzando día a día. Y en esa parte creo que los museos, que estoy convencida que todos hemos sabido y nos vamos a saber adaptar a la nueva situación, vamos a jugar un papel más importante del que estábamos jugando. Creo que hemos tomado una posición en la que se nos va a tener más valor del que teníamos. Entonces, pues bueno, por una parte, el mayor reto es estar a la altura de esta circunstancia y poder seguir funcionando igual que antes, pero de una manera diferente. Más retos, desafíos, Raquel, Cristín, Patricia. Cristín. Pues yo creo que la vuelta a la normalidad va a ser gradual. O sea, no podemos esperar una vuelta a las cifras anteriores, pero tampoco queremos eso, ¿no? Yo creo que ahora ya la época de las grandes exposiciones, eso ya habría que pensarlo. Hay que pensar en la calidad de las actividades, en hacer un público un poco más de comunidad, ¿no? Más gente de paso. Nosotros sí que tenemos un 20% aproximadamente de turistas y un 25% de la gente de León. Pues yo creo que habría que cuidar más de esa gente de León, que realmente es la que crea comunidad, ¿no? Son nuestros públicos que participan de una forma más activa en el museo, ¿no? Las redes sociales están bien, es un nuevo público, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta de que llegamos a un montón de países. Cuando solamente controlamos, ¿no? Los públicos de aquí, es un contacto más directo, pues ahora resulta que pues llegamos a muchos más países. Eso está bien, pero había que cuidar también nuestros públicos de aquí. Sobre todo había que cuidar también las relaciones que tenemos con los otros museos, hacer alianza. Durante el confinamiento, uno de los proyectos que hicimos era crear un proyecto que se llama Obras Hermanas, es una red, ¿no? Entre nuestro museo y otro museo más, estableciendo como vínculos entre nuestras colecciones. Participó en este proyecto Sierra Pambley. Y a raíz de este proyecto, pues hemos dado cuenta de que es importante ahora compartir recursos y alianzas entre museos, y sobre todo para la ciudad de León, que es una ciudad pequeña. Yo creo que había que trabajar en proyectos en común para reivindicar el papel que tienen los museos en la sociedad, el papel de museos como transmisor de conocimiento, que nos ayude a abrir la mente no solo sobre la cultura, sino sobre la vida en general. Patricia, Raquel. Bueno, yo estoy de acuerdo con los puntos que han tocado ellas. Nosotros hemos seguido colaborando durante estos meses pues con el MUSAC, con proyectos que está planeando. El hacer comunidad en una ciudad como León me parece muy, muy interesante. Y más cuando el turismo se está convirtiendo en uno de los puntos claves en la actividad económica, ¿no? Entonces, en una ciudad tan pequeña, yo creo que la unión, que creo que lo hemos comentado todos los que estamos aquí, es muy importante para compartir proyectos
y para hacer un puntal de la actividad económica más fuerte, ¿no? Así que muy interesante el unirnos en proyectos, sin duda. También de alguna forma, Raquel, el potenciar la conexión de las instituciones museísticas con su entorno, que es una asignatura no del todo pendiente, pero sí en buena medida pendiente, que los museos trasciendan, que traspasen sus muros, que se integren, que permeen en las sociedades, en las comunidades y que sean agentes también activos de cambio y de transformación. Sí, así es, está clarísimo. Yo pienso que los dos puntos que habéis marcado en este terreno los comparto totalmente. Por un lado, el tema de reabrir y encontrarnos con que muchos museos, como el de San Isidoro, ¿no? Somos museos privados, como ocurre con Casa Botines, ¿no? Que tenemos que autogestionarnos, que tenemos que sobrevivir, que a veces no tenemos quizá la suficiente inversión como para... Nos faltan medios en temas de tecnología, ¿no? Que tenemos que suplir a base de imaginación en muchas ocasiones. Pues eso es uno de nuestros puntos que tiene que convertirse en un punto fuerte. Y el otro, pues como habéis anotado, tanto Cristín como Patricia, el asunto de bueno, hacer unidad, ¿no? De movernos en un mundo global. Yo pienso que cuando termine todo esto, y lo estamos viendo ya, ¿no? La gente lo que tiene ganas es de salir corriendo. Efectivamente, tenemos que buscar, como dice Chema, la permeabilidad, ¿no? Con la sociedad. Y cuando salgan corriendo que vengan a vernos, porque nos movemos ahora en un mundo cada vez más global. Yo creo que eso también lo hemos visto, ¿no? A través de lo que nos ha sucedido durante la pandemia, y es que nos vamos a dar cuenta de que a una persona que vive en Madrid le cuesta el mismo tiempo y el mismo dinero venir a León que cogerse un vuelo y ponerse en Mallorca. Entonces, yo creo que la competencia va a ser totalmente global, y yo creo que el hecho de hacer ciudad, de unirnos, de trabajar juntos, pues puede hacer que tengamos mucho más impacto como ciudad, ¿no? Que tengamos que atraer no solo como un punto concreto, como es el Museo de San Isidoro, o un punto concreto, como puede ser Botines, o como puede ser el MUSAC, cada uno tiene un poco pues, su público, como Sierra Pambley, ¿no? Que tiene un público un poco más diferenciado, sino que entre todos podamos atraer a esa gente que venga a conocernos. Yo creo que ese va a ser el reto. Hay muchas formas de acercarse al museo, a lo que representa el museo, también a sus entresijos, y es a través de conocer también mejor a los museólogos. Estamos haciendo un pequeño juego, un pequeño guiño a lo largo de todas estas conversaciones, y yo me gustaría saber cuál es vuestro primer recuerdo en un museo, aquello que por primera vez, cuando erais niñas, os cautivó, os sorprendió, os marcó, que sin duda lo hizo porque todas habéis acabado siendo profesionales en el ámbito museístico. Cristín, ¿cuál fue ese museo que visitaste que te impactó, ese recuerdo, esa vivencia, esa experiencia? Bueno, yo voy a contar una cosa no de la infancia, sino ya de mayor, porque yo no me esperaba acabar trabajando en museo. Yo estudié arquitectura y luego me vine a España con una beca de restauración arquitectónica, pero después de esa beca, pues solicité otra beca, me concedieron una beca de gestión cultural para el Museo Reina Sofía. Lo que pasa es que yo lo solicité para el Departamento de Restauración Arquitectónica, como de restauración, porque hice restauración arquitectónica, pero me pusieron en el departamento más vanguardista, en el espacio 1, que es la coordinación de ese espacio, el espacio más vanguardista del Reina Sofía. Entonces, el primer día que me enfrenté con el espacio y vi esas obras que, claro, yo no había tenido mucho contacto con el arte contemporáneo, solamente había visto cosas más clásicas, ¿no? Siempre me gustaba el arte, pero el arte contemporáneo, pues no había tenido mucho contacto. Y recuerdo, pues era una exposición de Javier Codesal, una exposición bastante fría, ¿no? De fotografías que yo he de decir que no entendí nada. Y le dije a mi tutor, que era Rafael Doctor en ese momento, que no sabía qué estaba haciendo en ese sitio, en ese departamento, porque no lo había solicitado. Pero bueno, que
quería aprovechar la estancia y al final, pues a raíz de estar ahí, de aprender de él, pues me gustó el arte contemporáneo. Y bueno, pues aquí estoy en un museo de arte contemporáneo, o sea, cosas de la vida, ¿no? Que no esperas y luego te lleva a otro. Afortunadamente para el MUSAC, así ha sido. Patricia. Bueno, pues yo tampoco me voy a referir a un museo en concreto. Yo me voy a referir a una persona, porque yo creo que los museos no son solo los museos, son las personas que te transmiten, que trabajan en ellos, ¿no? Puedes ver una obra de arte y no apreciarla, pero puede explicársela a alguien y acabar enamorado, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo, yo voy a hacer referencia a mi profesor de COU, ¿no? Porque yo todavía estudié COU y me acuerdo de mi profesor de Historia del Arte, ¿no? Que yo creo que fue decisivo en que yo estudiara Historia del Arte, ¿no? Por la pasión, por cómo lo transmitía. Entonces, yo quiero hacer una reivindicación a las personas, ¿no? No solo al arte, sino a las personas que te hacen esa mediación, ¿no? Y que te transmiten esa pasión, ¿no? Los museos, estupendos, maravillosos, todos trabajamos en unas instituciones maravillosas, pero también tiene que haber personas que te transmitan ese valor por el arte, ¿no? Si no tienes los conocimientos necesarios, no todo el mundo tiene conocimientos artísticos, hay que pensar en todos esos públicos y me parecen muy importantes las personas, ¿no? Que transmitan esa pasión y ese amor por el arte. ¿Cómo se llama el profesor? Pues estaba intentando acordarme y no me acuerdo. Vaya, es una pena porque también no me acuerdo. hubiera sido nuestro homenaje hacia... Lo voy a buscar, ¿eh? Lo voy a buscar pero en cualquier caso sí que de verdad que, bueno, sirva la experiencia de Patricia para rendir nuestro homenaje a todos esos maestros, maestras, profesores y profesoras de enseñanzas artísticas a lo largo de todas las distintas etapas educativas que hacen, naturalmente, o desempeñan una labor fundamental, ¿no? Para educarnos en esa sensibilidad de vivir, de disfrutar el arte con todas las implicaciones que tiene una formación humanística. Pues si lo recuerdas no lo dices, pero... Lo voy a buscar, que seguro que tengo los apuntes. Que claro. Yo guardo todo. Perfecto. Raquel. Pues yo sí tengo un recuerdo y además es que me acuerdo, que es lo curioso de todo esto, porque, bueno, yo he de reconocer que de pequeña era bastante guindilla, no sé si eso lo he cambiado mucho realmente, quienes me conocen creo que opinan que no, pero bueno, era bastante trasta, ¿no? Y bastante guindilla. Entonces mi padre me llevaba por ahí a ver cosas, mi padre vivía tiempo fuera, tiempo aquí, entonces, bueno, cuando estaba aquí pues aprovechaba a llevarme a ver cosas. Y recuerdo que fuimos al Panteón de San Isidoro, curiosamente, y me pude sentar allí en unas piedras que había, que siguen estando, y debió ser el único sitio en el que estuve tranquila. Entonces yo creo que a mi padre le entraron ganas de dejarme allí. Es un cementerio, pero bueno, no es un sitio muy adecuado para niños, pero sí porque me quedé viendo las pinturas, me pareció tan maravilloso aquello. El problema es que llegué a casa y seguía reproduciendo las pinturas y bueno, yo creo que en mi casa tenían un poco de terror a que las empezara a reproducir también por las paredes. Pero por lo demás sí que tengo ese recuerdo, es curioso que hay cosas de niño que recuerdas, yo no sé si es porque te las han contado tantas veces que al final generas tu propio recuerdo, pero sí, así que sí, curiosamente jamás en mi vida pensé acabar trabajando aquí, ¿eh? No te dejó físicamente allí, hubiera sido un poco terrible, ¿no? Ese caso de abandono infantil, pero sí está claro que tu alma sí se quedó de alguna forma allí, o al menos parte de ella, y ahora pues te has reencontrado con esa parte de tu alma infantil y el alma infantil adulta pues te mantiene muy vinculada a ese edificio que indudablemente pues tiene muchas razones para mantener ancladas muchas almas. Sí. ¿No? Cuanto menos curioso. ¿Tu recuerdo, tu experiencia? No me digas que entraste a Botines cuando era pequeña. Ya sé que sí, sé que sí. Sí, porque mi padre trabajaba en la institución bancaria, entonces alguna vez entré, pero no, la que a mí realmente me marcó fue el Museo de León y la instalación que hay en San Marcos, la parte del lapidario, y que tuvo mucho que ver también con mi primera dedicación, que estuvo vinculada a la arqueología.
y me pareció fascinante. Y también estoy de acuerdo con Raquel, esos recuerdos de la infancia que extrañamente no sabes por qué se han quedado ahí, que perduran y perduran. Y recuerdo andando entre las lápidas y fascinada con todo lo que estaba viendo allí y la parte de la historia que tenía allí presente. Y mucho también la instalación del Museo de León, la anterior a la que hay ahora en el Museo Pallarés, que era muchísimo más pequeñita, muchísimo más deficiente, pero yo la tengo como un recuerdo muy romántico de esa instalación del Museo de León. Me recuerda en cierta medida a un poco la manera de moverse dentro de Serra Pamblé, esas salas que eran mucho más pequeñas, las escaleras, subir, bajar, y para mí aquello era un recuerdo, de verdad recuerdo ese museo con muchísimo cariño, aunque sé que, claro, no era la instalación más adecuada para el Museo Provincial, pero sí que me marcó bastante las dos sedes, el Museo de León y la sede que tienen en San Marcos. Pues han sido Patricia Centeno, Raquel Jaén, Cristín Guzmán, Noemí Martínez, que grandes profesionales que representan a instituciones que son vecinas, que son amigas, yo diría también que son hermanas, porque realmente formamos una gran fraternidad de lo que representa el mundo del Museo de León. Muchas gracias a todas, ha sido un placer compartir con vosotras esta charla con ocasión del Día Internacional de los Museos. Y naturalmente a todos ustedes, a quienes nos han seguido a través del canal de YouTube, espectadores y espectadoras, muchas gracias por hacerlo. Continúa a lo largo de todos estos días la programación. Siempre que quieran pueden encontrar el contenido en YouTube y vayan masivamente, con distancia y con precaución, pero vayan masivamente a los museos porque, como decía Renzo Piano, son el lugar perfecto para perder la cabeza y créanme que nos hace falta. Muchas gracias a todas, a todos los espectadores, que disfruten, que sean muy felices y que les vaya bien. Hasta otra ocasión.